Lenguaje y literatura. Séptimo grado. Repositorios y bibliotecas virtuales de acceso abierto. El cuento maravilloso. Bienvenidos y bienvenidas a su espacio educativo Aprendamos en Casa. Estamos en su teleclase de lenguaje y literatura para séptimo grado. El día de hoy me encontraron leyendo La Caperucita Roja. Releer este tipo de cuentos me sirve de mucho porque así puedo comprender mejor el mensaje que se está transmitiendo. Además, puedo poner atención a cosas que pasé por alto en la primera lectura. También me sirve para poder explicar mejor cosas que veremos en esta teleclase, que corresponde a la semana 2 de la unidad 1 de su libro de texto. Así que, ¿están listas y listos para iniciar? Tomen su libro de texto, que comenzamos. Muy bien, iniciemos con la anticipación. Esta se encuentra en la página número 18 de tu libro de texto y está relacionada con el cuento de La Caperucita Roja. Este cuento ya lo leímos y por lo tanto podemos realizar un análisis más profundo de él. Este cuento tiene muchas versiones, pero la que nosotros leímos es la de Charles Perrault. Y te preguntarás, ¿por qué es considerado un cuento maravilloso? Pues en la semana 1 de la unidad 1 se encuentran las características que definen a este tipo de cuentos. Relacionemos algunas con el texto de La Caperucita Roja. La primera característica dice que este tipo de cuentos no especifica un lugar o un tiempo determinado. Si nos vamos al inicio del texto, encontraremos la fórmula. Había una vez una niñita en un pueblo. Pero a partir de esto no podemos determinar el momento en que sucedió esta historia. Por ejemplo, no podemos dar un año específico o una época del año. Tampoco podemos decir el lugar en el que sucedió. No se dice en qué pueblo vivía Caperucita o en qué lugar vivía la abuelita. Por tanto, vemos que esta característica sí se cumple. Otra característica es que no se respetan las leyes de la naturaleza. Esto se evidencia mejor cuando la Caperucita Roja tiene una conversación con el lobo feroz. Como sabemos, los animales no pueden comunicarse a través de sonidos articulados como nosotros, y por tanto, esta característica también se cumple. ¿Tú has identificado alguna otra característica? Escríbela en tu cuaderno de lenguaje y literatura. Otra de las preguntas que figuran dentro de la parte de la anticipación es: ¿cuál es la intención de este texto al exponer las conductas de Caperucita? Pues identificamos un poco de inocencia en el actuar de este personaje cuando, sin pensar mucho más, le dice al lobo dónde va, qué va a hacer, le da información personal. Este texto nos quiere advertir que hay un mal en la sociedad. Y este mal se representa dentro del cuento en la figura del lobo, que es un personaje estereotipo. Esto quiere decir que se nos presenta una situación que puede darse en la vida cotidiana, como por ejemplo que un desconocido se acerque y nos pregunte cosas. Evidentemente, el mensaje es que no es buena idea compartir datos personales con este tipo de personas. Pero veamos otras preguntas que aparecen en la parte de la anticipación. ¿Cuál es tu opinión sobre el actuar del personaje del lobo? ¿Consideras que la situación narrativa ficcional representada por Caperucita y el lobo es un tipo de situación que podría observarse en la realidad? Si pudieras enviar un mensaje a los jóvenes de El Salvador para que eviten situaciones como las que se presentan en el cuento, ¿qué les dirías? Recuerda que cada persona puede obtener un mensaje muy diferente del texto. Por eso es importante que plasmes tu reflexión, tus ideas acerca de este cuento. Hazlo en tu cuaderno de lenguaje y literatura y posteriormente compártelo con tu docente. La etapa de construcción te propone un texto para que apliques tus conocimientos acerca de los elementos del cuento maravilloso. Nos situamos en la página 19 de tu libro de texto con el cuento El Patito Feo de Hans Christian Andersen, un clásico a nivel mundial. Disfrutémoslo.
Qué lindos eran los días de verano. Qué agradable resultaba pasear por el campo y ver el trigo amarillo, la verde avena y las parvas de heno apilado en las llanuras. Sí, era realmente encantador estar en el campo. Aquel lugar resultaba tan enmarañado y agreste como el más denso de los bosques. Y era allí donde cierta pata había hecho su nido. Ya era tiempo de sobra para que naciesen los patitos, pero se demoraban tanto que la mamá comenzaba a perder la paciencia, pues casi nadie venía a visitarla. Al fin, los huevos se abrieron uno tras otro. Decían los patitos conforme iban asomando sus cabezas a través del cascarón. Dijo la mamá pata, y todos los patitos se apresuraron a salir tan rápido como pudieron, dedicándose enseguida a escudriñar entre las verdes hojas. La mamá los dejó hacer, pues el verde es muy bueno para los ojos. ¡Oh, qué grande es el mundo!, dijeron los patitos. Y ciertamente disponían de un espacio mayor que el que tenían dentro del huevo. ¿Creen acaso que esto es el mundo entero?, preguntó la pata. Pues sepan que se extiende mucho más allá del jardín, hasta el prado mismo del pastor, aunque yo nunca me he alejado tanto. Bueno, espero que ya estén todos, agregó levantándose del nido. Ah, pero si todavía falta el más grande. ¿Cuánto tardará aún? Creo que me quedaré sobre él un ratito aún, dijo la pata. He estado tanto tiempo aquí sentada que un poco más no me hará daño. Por fin se rompió el huevo, dijo el pequeño, volcándose del cascarón. La pata vio lo grande y feo que era y exclamó: ¡Dios mío! ¡Qué patito tan enorme! No se parece a ninguno de los otros. Al otro día hizo un tiempo maravilloso. El sol resplandecía en las verdes hojas gigantescas. La mamá pata se acercó al foso con toda su familia. Saltó al agua. Vamos, vengan conmigo y déjenme enseñarles el mundo y presentarlos al corral entero. Pero no se separen mucho de mí, no sea que los pisoteen y anden con los ojos muy abiertos por si viene el gato. Todos obedecieron, pero los otros patos que estaban allí los miraron con desprecio y exclamaron en alta voz: ¡Vaya! Como si ya no fuésemos bastantes. Ahora tendremos que rozarnos también con esta gentuza. ¡Uf! ¡Qué patito tan feo! No podemos soportarlo. Y uno de los patos salió enseguida corriendo y le dio un picotazo en el cuello. Déjenlo tranquilo, dijo la mamá. no le está haciendo daño a nadie. Sí, pero es tan extraño Dijo el que lo había picoteado. que no quedará más remedio que despachurrarlo. Eso ni pensarlo. Dijo la mamá de los patitos. No es hermoso, pero tiene buen carácter. Y nada tan bien como los otros. Y me atrevería a decir que hasta un poco mejor. Espero que tome mejor aspecto cuando crezca. Y que con el tiempo no se le vea tan grande. Y con el pico le acarició el cuello y le alisó las plumas. Pero el pobre patito, que había salido el último del cascarón y que tan feo les parecía a todos, estuvo dentro del cascarón más de lo necesario. Por eso no salió tan bello como los otros. no recibió más que picotazos, empujones y burlas. Lo mismo de los patos que de las gallinas. ¡Qué feo es!
decían. Y el pavo, que había nacido con las espuelas puestas y que se consideraba por ello casi un emperador, infló sus plumas como un barco a toda vela y se le fue encima con un cacareo tan estrepitoso que toda la cara se le puso roja. El pobre patito no sabía dónde meterse. Sentíase terriblemente abatido por ser tan feo y porque todo el mundo se burlaba de él en el corral. Así pasó el primer día. En los días siguientes, las cosas fueron de mal en peor. El pobre patito se vio acosado por todos. Incluso sus hermanos y hermanas lo maltrataban de vez en cuando y le decían: Ojalá te agarre el gato gratulón. ¿Te gustó el cuento del patito feo? Recuerda que hay muchas versiones, pero para que lo comprendas mejor, a continuación voy a explicarte una estrategia de comprensión. Esta consiste en, primero, tomar todas las palabras del cuento que no comprendas. Luego, a través de un diccionario de manera digital o física, puedes buscar el significado puntual de estas palabras. Posteriormente, anótalas en tu cuaderno y finalmente vuelve a leer el texto incorporando los nuevos significados. ¿Has leído otra versión del patito feo? ¿O has visto alguna película, una serie de televisión o una telenovela incluso que se le parezca? Ciertamente este cuento es de talla mundial y ha inspirado muchas otras historias. Esto se evidencia con más facilidad cuando tenemos una perspectiva de la estructura del cuento. Y precisamente en tu libro de texto, en la etapa de construcción, hay una actividad que pretende resumir el contenido de este cuento dentro de las partes de la estructura: inicio, nudo y desenlace. Recuerda que en el inicio se plantean los momentos iniciales, es decir, se presentan los personajes y los lugares en que se desarrollarán las acciones. En el nudo encontramos los conflictos por los que los personajes principales deben de pasar. Y en el desenlace encontramos la manera en que todos estos eventos se resuelven. Luego, en la actividad número 3, se te proponen las siguientes preguntas para ser respondidas. ¿Consideras que el personaje del patito feo es un personaje estereotipo? ¿En qué momento el protagonista se da cuenta de que es diferente al resto de patitos? Utiliza tu aprendizaje de la semana 1 para determinar el ambiente del cuento El patito feo. Describe el trato que recibe el patito por ser diferente y explica si es una situación que también sucede en la vida real. Recuerda que para poder responder estas preguntas debes releer el cuento las veces que consideres necesario. Y también puedes buscar la información que se te presenta en tu libro de texto acerca de los ambientes. Así podrás relacionar el tipo de ambiente que hay en el texto del patito feo. No olvides reflexionar acerca de cómo es el trato que recibe el patito y tratar de aplicarlo a la vida diaria. Por ejemplo, ¿será que algunas veces nosotros alejamos a las personas por su aspecto físico? Es momento de reflexionar al respecto. Otras preguntas que figuran en esta etapa de construcción son: cuando el patito decide irse lejos de su familia, le ocurren una serie de situaciones difíciles. Si esto se desarrollara en la vida real, ¿qué crees que le pudiera haber sucedido? Interpreta el significado de la siguiente frase: era muy, pero muy feliz, aunque no había en él una pizca de orgullo, pues este no cabe en los corazones bondadosos. ¿Qué características de los cuentos maravillosos identificas en la narración de El patito feo? Reflexiona acerca de estas preguntas mientras lees el cuento del patito feo y responde en tu cuaderno de lenguaje y literatura. No olvides compartir tus respuestas con tu docente.
También en esta etapa de construcción desarrollaremos una actividad relacionada con los repositorios y las bibliotecas virtuales. La finalidad de esto es que tengas una práctica investigativa relacionada con los cuentos maravillosos. Pero si no cuentas con internet, también en el libro de texto puedes realizar otra actividad que consiste en tomar los cuentos que ya hemos estudiado en semanas anteriores y aplicar una guía de análisis. Esta se encuentra especificada en la página 23. También tienes que compartir esta actividad con tu docente. Hemos llegado a la etapa de consolidación de tus aprendizajes y en ella se te propone que estudies los textos de consulta en formato digital. Para ello, se te propone una actividad de investigación. Pero primero, recuerda que las enciclopedias y los diccionarios son repertorios de palabras que están ordenados de manera alfabética, cuyo propósito es que puedas encontrar información puntual acerca de un determinado tema. Las actividades que se te proponen en esta etapa son las siguientes. Debes investigar, ya sea en un texto físico o digital, información acerca de los autores del cuento La Caperucita Roja o El Patito Feo, es decir, de Hans Christian Andersen para El Patito Feo y de Charles Perrault para La Caperucita Roja. Luego, esta información debes colocarla en tu cuaderno de lenguaje y literatura. Posteriormente, y con base en esta información, reflexiona acerca de las preguntas que se te plantean y estas respuestas compártelas con tu docente. Hemos llegado al final de esta sesión de aprendizaje. Esperamos que lo desarrollado te sea de mucha utilidad para responder las preguntas y las actividades que se te plantean en tu libro de texto. Te esperamos la próxima semana y no olvides tomar todas las medidas necesarias para conservar tu salud. ¡Nos vemos!